Hola, este es mi primer video aquí y quizás se darán cuenta que coloqué mi voz en off porque no se escuchaba bien el audio original, entonces bueno, también grabé el contrario y no me fijé, entonces estaré volteando a veces la pantalla. Hice este libro para la universidad, lo subí en TikTok y varias personas me escribieron y estuvieron preguntándome sobre cómo lo hice, cuáles son mis referencias, entonces les hablaré primero de eso un poco. Este es un libro pop-up. Un libro pop-up es cuando al abrir sus páginas se despliegan figuras tridimensionales o piezas interactivas en el interior. Este libro lo hice en pasta dura, las hojas se imprimieron en propalcote de 90 gramos y acá les mostraré por encima algunas páginas. Se ve un poco complejo y difícil de hacer, pero la verdad es que no, lo importante en este caso es que seas como organizado con el proceso, con las medidas, con las ilustraciones, con los mecanismos que quieres hacer y pues obviamente como es algo visual, todo lo que tú hagas pues tiene que verse bonito. ¿Qué son mecanismos? Mecanismos son como las técnicas de ingeniería de papel que permiten que por medio de pliegues, cortes, pestañas, las imágenes planas se levanten o se expandan o generen movimiento. Antes de hacer este libro hicimos varios ejercicios en papel, por ejemplo, como crear un mini libro, o este era como varias capas de hojas cortadas para generar como una perspectiva de fondo, como que es importante que antes de hacer el libro como tal, pues como que conozcas más de este tema de ingeniería de papel. Y bueno, hablo en plural porque ese libro lo hice con un compañero y la temática la elegimos libremente. Cabe mencionar que hice este libro pues ya basado en libros que había visto como Harry Potter, Stranger Things y algo así ilustrativo, muy profesional, pero con algo colombiano. Y por eso elegí pues las leyendas y los mitos colombianos que, mirando referencias, no tienen como muy buen detalle pues en sus diseños, en sus ilustraciones, o son muy infantiles, entonces pues quería como hacer algo distinto. Varias de las ilustraciones que hice son como imágenes de referencia que veía, en este caso en Pinterest, y les hacía como edición básica encima. Otras sí ya fueron como completamente hechas por mí. Algunos elementos también como que los saqué de otros lados, los edité y este fue ya el resultado. Y me gustaría ilustrar algo así, un libro de verdad ya como real para alguna editorial. Tienen información, si están interesados, pues soy muy buena ilustradora. También les recomendaré videos que a mí me sirvieron para elegir el mecanismo que quería. De hecho hay muchos videos, sobre todo aquí en YouTube, donde pueden complementar como pues muchas bases. Tenía poco tiempo para hacer el libro, entonces opté con mi compañero no hacerlo tan complejo, que de verdad hay mecanismos muy difíciles que yo intenté hacerlos en papel y no me da, entonces pues ya lo dejé hasta ahí. Primero hice todo el libro a mano en versión pequeña, tabo de hoja de papel, la doblé y ese era el tamaño como del libro, de cómo quería que fueran las páginas, en donde iban a ir algunos textos, donde podrían ir los mecanismos o las imágenes o los mensajes o las ilustraciones o el título, etcétera, todo. Y eso es importante para que sepas pues dónde va a ir cada cosa y poder diseñarlo. Yo lo hice en InDesign, que fue pues donde se diagramó el libro, y las ilustraciones yo por mi parte las hice en Procreate y mi compañero Illustrator. Ya luego hice el mismo libro en versión real, en hojas normales, en hojas del tamaño del que sería el libro pues ya final. Importante tenerlo en borrador para que sea menos como la probabilidad de que hayan errores. Te recomiendo obviamente imprimir de más por si algo e imprimir pedazos como pues de fondo. Acá por ejemplo se pueden dar cuenta que nos quedó mal la numeración de las páginas y ya habíamos pues instalado todo, pegado todo, y vimos como la facilidad pegar estos como residuos. Y esto también te sirve como pues para no tener que volver a realizar todo el proceso en detalles tan chiquitos. Obviamente en estos trabajos pues que ya no son tan profesionales o que tienen un cliente en particular, sino como en este caso para un tema universitario. Pegué las páginas y mi compañero pegó la portada. Acá el lomo es importante que quede grueso porque todos los mecanismos que le hagas pues se volverán más grueso dependiendo del contenido. Aquí nos pasamos un poquito, pensamos que quedaría exacto, hubiera quedado mejor pues más pequeño o hacer más páginas, pero pues ya no alcanzábamos. Esa ilustración me gustó mucho, la hice completamente pues
toda desde cero, obviamente basándome en referencias. Me gustó como pues sí, como pliegue o mecanismo, la verdad es muy básico, es como solo abrirlo, como levantarlo y ver qué hay detrás. Y es solo pegar una hojita encima, doblarla y listo. Hay otros mecanismos pues demasiado complejos, como digamos esto que ya se para, o intenté acá por ejemplo como que la tumba se saliera, se parara, se abriera. También se dificulta un poco, digamos ya lleva como varios tiempos cerrado, entonces si tú lo vas a abrir ahorita pues tienes que pararlo con tus propias manos, porque si no pues no va a funcionar. Pero igual pues todo es como prueba y error. Por último, si quieren ver más de mi trabajo, los invito a ver mi Instagram, que no solo pues hago ilustración, también pinto con aerosol y con pintura, más como un arte urbano. Y ya, si tienen más preguntas, pues pueden escribirme. Intenté como hacer este video lo más claro posible, según las cosas que me habían preguntado. Y acá los dejo con un resumen del libro. Bye.